si alguien quisiera después sumarse, le quedaran dudas, está la segunda oportunidad a las 4 de la tarde. En ambas charlas es la misma información. Ahí se dio inicio a la sesión, perdón, a la grabación. Les queremos mencionar que, bueno, están citados al día de hoy todas las personas que firmaron convenios, tanto personas naturales como personas jurídicas, para recibir una información general respecto a 4 ejes que son súper importantes que ustedes manejen. Lo primero, que guarda relación con la explicación de los convenios, que es el instrumento que ustedes firmaron. Lo segundo, guarda relación con la explicación del protocolo de comunicaciones que tiene la Seremi. Luego vamos a seguir por el proceso de explicar los informes de actividades, qué es lo que se espera de ustedes, cómo hay que presentar esta documentación, y cerrando ya con la etapa de revisión financiera. En este caso creo que es súper importante, dado que nosotros realizamos las firmas de los convenios online, muchas veces no le pusimos rostros a los nombres de ustedes. Entonces nos queremos también presentar como equipo, que va a ser la contraparte con la cual ustedes van a ir trabajando durante todo el año o durante todo el periodo que dure su proyecto abierto. Voy a partir yo soy Catherine Fuentealba, soy la encargada de los fondos concursables aquí en la región. Nos acompaña en esta sesión César Soto, que es el abogado regional, el asesor jurídico, por ahí está su cámara prendida, está saludando. También nos acompaña en un momento que se va a sumar Carmen Maldonado, que es la periodista y que les va a entregar la información respecto a comunicaciones. Acompaña también Daniela Vidal, muchos trabajaron con ella ya sus convenios también. Daniela Vidal es nuestro apoyo administrativo dentro de la Seremía y en el equipo de fondos concursables. Sumamos a Francisco Mora. Francisco Mora va a ser el supervisor de actividades de sus proyectos. También van a tener harto contacto con él directamente. Y Javier Alvarado, que es parte del equipo de revisión financiera. En este caso está Javier, quien va a presentar, y también acompaña Viviana Gallardo. Ambas personas son los que realizan las revisiones aquí en la Seremía. Ese es el equipo completo. Las contrapartes que van a tener ustedes. ¿Cómo vamos a proceder ahora? Vamos a partir el tema a través de César. César, que es el asesor jurídico, les va a explicar el tema del convenio. Lo que queremos hacer es que si tienen dudas en la medida que César vaya explicándoles el convenio, esas dudas vayan quedando, por favor, en el chat. El chat se encuentra abierto. Nosotros, al finalizar la exposición de César como la exposición de Carmen, vamos a leer las preguntas y les vamos a dar respuestas. ¿Ya? Esa va a ser la dinámica que vamos a llevar en estos 2 bloques. En términos como de proyección horaria, tenemos alrededor de una sesión más o menos de 2 horas por lo menos, para que lo tengan en consideración. Así que, César, te dejo ahí la palabra dada para que pueda usted presentar. Mi nombre es César, yo soy el abogado regional del ministerio y mi presentación en realidad no es tan larga. Tratamos de hacer la información lo más precisa y concisa posible en cuanto no tanto una explicación del convenio en sí completamente, sino enfocado en los aspectos más importantes del convenio y en aquellos aspectos donde por lo general presentamos dificultades al momento de presentar una rendición, al momento de solicitar algunos tipos de modificaciones, los temas de las garantías que son bien importantes tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría señalarles que en cuanto al lenguaje jurídico, digamos, la naturaleza jurídica del convenio que ustedes firmaron con nosotros, este convenio, como cualquier otro que uno firme en su vida, digamos, es un contrato. Y todo contrato legalmente celebrado, como muchos sabrán, es una ley para los contratantes. Básicamente lo que ustedes están haciendo ahora es someterse a las obligaciones y a los derechos que establece esta ley y este contrato. Me gustaría también señalarles que este contrato tiene una particularidad muy especial, que es un contrato que en derecho se conoce como intuito persona. ¿Qué significa esto? Es un contrato
que para su celebración, para que tenga vida dentro del derecho, digamos, se ha tenido en especial consideración al contratante que tenemos al otro lado, en este caso es a ustedes, o ustedes a nosotros, digamos. ¿Por qué les menciono esto y por qué es importante? Porque muchas de las, nos encontramos más de alguna vez con solicitudes de, por ejemplo, si podemos cambiar a un responsable de proyecto, por ejemplo. Y esa es una de las cosas que bajo ningún motivo se puede aceptar. ¿Por qué? Porque por lo que les acabo de señalar. Ustedes participan en un concurso donde se les evaluó y uno de los aspectos a evaluar fue las calidades que ustedes como persona, ya sea persona jurídica o persona natural, tienen con su trayectoria, con sus estudios, con su expertise en cualquiera de los ámbitos de las culturas y las artes donde hayan postulado. Y esa consideración fue tenida en especial para poder asignarle los recursos mediante un convenio. Por lo tanto, es debido a esta razón, el convenio no puede ser, por ejemplo, cambiado el responsable del proyecto. Debido también a estas consideraciones es que el convenio no puede ser dejado sin efecto, ni tampoco modificado si no hay una causa legal o también por un consentimiento mutuo de las partes. Es, digamos, básicamente cuando ustedes nos piden alguna modificación, nosotros tenemos que estar de acuerdo o analizarla y celebrar el anexo cuando corresponde o autorizarla mediante una resolución. Al tratarse también de un contrato que cumple con requisitos establecidos en las leyes, como todo contrato, como ya les había señalado, de él emanan derechos y obligaciones tanto para ustedes como para nosotros. En cuanto a las obligaciones del responsable, abordemos las más importantes: ejecutar totalmente el proyecto. ¿Y qué entendemos por proyecto? El contenido expuesto por ustedes en su calidad de responsable en la postulación y todos los antecedentes condicionales, ya sea obligatorios y adicionales, que se tuvieron en cuenta para evaluar. Por lo tanto, todo ese, no solamente con lo que establezca el convenio se debe cumplir, sino que es parte de este convenio. Ustedes quieren, lo piensan como un anexo, toda su postulación es parte también de sus obligaciones para con el ministerio en este caso, y forman parte de un todo. Tanto convenio como los antecedentes de su postulación deben mirarlos como un universo pequeño, digamos, y se debe cumplir con todo lo que establece en ambos documentos, si lo quieren pensar así. La segunda gran obligación que tienen es destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y también a los objetivos previstos en el proyecto. Básicamente, esto yo creo que es una de las piedras angulares de todo convenio, donde no se puede, digamos, hacer cualquier cosa con los recursos que se están entregando, y que en realidad todo tiene que ir en pos de lograr el objetivo que se tuvo a la vista al momento de realizar la postulación. Cualquier cambio en los objetivos, ya sea un objetivo secundario o también el objetivo primordial del convenio, debe ser puesto en conocimiento de la otra parte, que somos nosotros, y analizado en conjunto sobre las posibilidades de algún tipo de modificación. También están obligados a presentar en forma señalada en cualquiera de sus cláusulas. La cláusula sexta por lo general es utilizando los anexos y los formularios que nosotros les facilitamos, deben presentar un informe de avance y un informe final en la mayoría de las ocasiones. Habrán algunos convenios que incluso pueden tener dos informes, en algunos fondos se utiliza dos informes de avance y un informe final. Eso está contenido en su convenio y digamos, las fechas, tengo entendido que se fijan en los convenios de común acuerdo entre ustedes y nosotros. También se está obligado a facilitar y a colaborar con las acciones de supervisión que, como decía Katy, las va a realizar casi siempre Francisco, para el control de la ejecución del proyecto y que correspondan al ministerio, que se realizan a través de la Ceremi. Ustedes celebran un convenio con la subsecretaría, que es parte del ministerio, y esta subsecretaría está representada en este caso por la Ceremi.
También es muy importante la siguiente obligación, que es mantener la garantía con vigencia mientras se encuentra vigente el instrumento, valga la redundancia, de conformidad a lo establecido en la cláusula del convenio denominada vigencia. Nosotros somos, en este caso, administradores de fondos públicos, por lo tanto, no podemos entregar fondos públicos sin la debida garantía de que estos se van a utilizar para los fines para los cuales fueron contemplados. Por lo tanto, para nosotros es primordial que los fondos que entreguemos sean garantizados por ustedes en caso de que hubiera algún tipo de incumplimiento y tuviéramos que realizar acciones para requerir la devolución de dicho monto. Por eso es muy importante que la garantía se mantenga vigente mientras se mantenga vigente el convenio. Por eso los colegas siempre, cada cierto tiempo, están revisando que las garantías se encuentren vigentes, y a quienes que estén a punto de vencer o ya estuvieran vencidas, siempre se les pide por favor renovarlas. Esto también es importante. Cuando ustedes hablan, o sea, cuando ustedes firman el convenio, deben acreditar un domicilio mediante la entrega de un respectivo documento o certificado para tales efectos. Y todo cambio de domicilio debe ser comunicado oportunamente por escrito, en este caso a la Seremi. Nos ha pasado ya en años anteriores que muchas personas se les envía información a los domicilios que han establecido en un principio al momento de firmar convenio, pero resulta que durante su ejecución cambian de domicilio y nosotros seguimos enviando notificaciones al mismo domicilio anterior. Por lo tanto, nunca se enteraron de que su convenio tenía un problema, de que su convenio tenía que ellos contactarse con nosotros para resolver alguna situación puntual. Por eso es muy importante el tema de que se informe cualquier cambio de domicilio, o incluso, para los efectos en los que estamos ahora involucrados todos, si van a cambiar incluso de dirección de correo electrónico, cambios de números de teléfono, cualquier cambio que nos permita a nosotros ubicarlo rápidamente para solucionar problemas, les solicitamos que pudieran informarlo a los colegas que hacen seguimiento. También se debe cumplir con la normativa de derecho de autor, en el caso de que su proyecto efectivamente utilice obras que no sean de su autoría. Es fundamental contar tanto ya sea con una autorización o, digamos, con algún documento que acredite que ustedes son los titulares ahora de esos derechos. Recordemos también que los derechos de autor se pueden ceder mediante un instrumento simple, o sea, cualquier tipo de documentación firmada por quien tenga los derechos, por quien haya sido el autor, los habilita a ustedes para ya sea exhibir material, para exponerlo o para utilizarlo en caso de que haya una autorización únicamente específica para el convenio que ustedes desarrollen. La siguiente obligación es adjuntar al informe final un medio de verificación de ejecución de proyectos, los que se conoce comúnmente como verificadores, ya sea un registro audiovisual, fotográfico, ejemplar del producto de proyecto, cualquier otro medio que permita verificar que el proyecto y el convenio fue ejecutado de acuerdo a su propia naturaleza. Digamos, esto va a depender siempre del tipo de proyecto, cuál va a ser el verificador que ustedes van a utilizar. En cuanto a las modificaciones del proyecto, y esto es una de las partes primordiales de esta presentación, nosotros hacemos una distinción desde hace un tiempo a esta parte en cuanto a modificaciones sustantivas y modificaciones que no lo son. Las modificaciones sustantivas son aquellas que alteran de cualquier forma el objetivo primordial del proyecto. También se entiende como una modificación sustantiva la prórroga del mismo. Recuerden que su proyecto tiene una fecha de caducidad, digamos, tienen que cumplir con la entrega de informes a una fecha determinada. Por lo tanto, cualquier prórroga de esa fecha es considerada también una modificación sustantiva. Las modificaciones de fechas de informes también lo son. Si se modifican ciertas actividades, por ejemplo, si voy a hacer o tenía presupuestado hacer una presentación teatral, y esta, digamos, por situaciones sanitarias, por ejemplo, ya no se va a poder hacer en el lugar donde se tenía que hacer, y no cuentan con un reemplazo y la quieren cambiar, por ejemplo, a una
a una presentación virtual de la misma obra, eso también sería una modificación sustantiva. Las modificaciones en los equipos de trabajo también son sustantivas y las entendemos como tal, dado que, como les explicaba al principio, al momento de evaluar el proyecto, el equipo de trabajo también es evaluado, valga la redundancia, y considerada su expertise, sus estudios, todo el bagaje que ellos tengan en el ámbito de las artes y las culturas a las cuales refiere el proyecto, se tuvo en consideración y por lo tanto entendemos que es sustantiva una modificación y no da lo mismo cambiar, no sé, un abogado por un actor, digamos, o un músico por un periodista. No sería lo mismo. Por lo tanto, siempre estas modificaciones se entienden sustantivas y deben ser informadas previamente al ministerio a través de la seremía y nosotros obviamente la autorizamos mediante una resolución. Las modificaciones no sustantivas o cualquier otro tipo de modificación podrían ser consideradas como modificaciones menores. Un ejemplo o el más clásico de ellos es el cambio de una fecha. Si yo tenía que hacer una determinada presentación, una exposición en una fecha X y por A, B o C motivo no la puedo hacer, pero cambio solamente la fecha, la actividad sigue siendo la misma, esa modificación es menor y basta con que ustedes nos la informen y nosotros le respondemos, digamos, mediante un oficio y no mediante una resolución que obviamente conlleva un poco más de tiempo en su elaboración. Es muy importante también que sepan y lo tengan en consideración, no siempre o no necesariamente el solo hecho de informarlos los va a autorizar inmediatamente a realizar la modificación porque nosotros la vamos a autorizar sí o sí. Es una facultad privativa de la autoridad, en este caso de la Seremi, determinar la calidad de la modificación, o sea, si es sustantiva o no es sustantiva, y también su pertinencia, digamos, si es plausible o no aceptar el cambio que se ha propuesto. La mayoría de las veces nosotros las aceptamos porque vienen bien fundamentadas, en el sentido de que entiendo yo que muchas veces hay comunicación entre ustedes y los colegas de fondos concursables en este caso, y pueden acordar una solicitud previamente. Pero siempre les recomiendo de que la fundamenten lo mejor posible. Hemos tenido que rechazar en muchas oportunidades y de repente ya se nos vuelven a repetir las mismas dificultades con ciertos usuarios de fondos, donde en el fondo nos argumentan, mire, me equivoqué, cometí un error y rendí mal esto, o no informé de esta modificación y cometí un error. Eso a nosotros no nos sirve. Tiene que ser con un motivo plausible, un motivo grave, entiéndase por grave no solamente una enfermedad o una catástrofe, sino que un motivo que sea realmente importante y plausible de atender mediante una modificación de convenio. En ese sentido utilizamos nosotros la palabra grave. Tienen que haber antecedentes que, digamos, eximan o justifiquen el hecho de que no se cumplió con la solicitud previa y que se realizó una modificación sin pasar antes por la autorización de la Seremi en este caso. Y finalmente, el tema de las garantías, yo creo que esto está un poquito desactualizado. Me parece que las garantías ahora tienen que estar siempre vigentes, como les había manifestado, mientras dure la vigencia del convenio. En algún minuto se cambió, como aparecía en la presentación, a solamente 6 meses, pero la garantía debe estar siempre vigente mientras dure la vigencia del convenio. Y en ese sentido van a tener que disculparnos un poco si somos catetes en el sentido de pedirles que constantemente la estén renovando cuando se acerque la fecha de su vencimiento. Las garantías que ustedes por lo general nos entregan son letras de cambio que tienen vigencia de 1 año. Entonces, al acercarse ese año o al acercarse el término del proyecto, los colegas se van a contactar con ustedes para que dentro de lo posible puedan renovar esta garantía. Eso es básicamente lo que yo tenía presupuestado hablar con ustedes. No sé si, como estaba viendo mi presentación, no vi si habían preguntas. Aquí parece que hay una en el chat. La autorización de la modificación de prórroga de proyectos, que entiendo es una modificación sustantiva, claro.
Nosotros tratamos de hacer el tema de las modificaciones lo antes posible, o sea, en el minuto en que ustedes la presentan, se la envían a algunos de los colegas de fondos concursables, por lo general no tiene mucha demora, excepto de la que pudieran tener los colegas por sobrecarga de trabajo. Pudiera demorarse quizás un par de días, así es que dentro de lo posible, si necesitan una prórroga de plazo, ojalá esta no sea presentada el mismo día en que se vence el plazo, sino que pudieran tener esa previsión antes. En el caso de que no se pudiera, de que hubiera, como digo, una catástrofe, por ejemplo, natural o una enfermedad por parte de ustedes o alguien de su equipo de trabajo que no puede ser prevista, obviamente eso, si lo manifiestan en su solicitud, nosotros lo tomamos como antecedente y podemos obviamente acceder de todas formas, utilizando eso sí y explicándole y hablando con la Seremi el tema de eventualmente utilización de facultades discrecionales, que en un caso así, excepcional, digamos una solicitud de prórroga ya con el plazo muy encima o incluso con el plazo vencido, no hay otra forma de autorizarla sino con una utilización por parte de la autoridad de facultades discrecionales, las cuales son de muy rara ejercicio, digamos, y solo se tienen reservadas para casos muy, muy graves. Les doy como ejemplo un caso grave. Alguna vez nos pasó que un responsable de proyecto no pudo ejecutarlo dentro del plazo que había sido presupuestado porque estuvo enfermo de cáncer. Entonces él, después de que obviamente se recupera y recupera su salud, nos hizo presente esta situación mediante también la acreditación de su condición con certificados médicos y obviamente se le dio la oportunidad de ejecutar su proyecto fuera de los plazos que habíamos establecido porque no había habido una solicitud previa. Es un caso absolutamente excepcional y obviamente les pido que en esos casos son solamente a los que nosotros reservamos la utilización de facultades discrecionales por parte de la autoridad. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque en el fondo, estamos poniendo en juego la responsabilidad administrativa de muchos funcionarios, incluyendo la autoridad. En ese sentido, estaríamos autorizando algo que no corresponde. Pero existen estas facultades solamente para los casos, como les he explicado, gravísimos, donde no hay otra alternativa, donde no hay una mala fe del responsable de no querer ejecutarlo dentro del plazo o no haber solicitado esta modificación con anterioridad, sino que hay un motivo totalmente atendible y lógico para poder acceder a este tipo de situaciones, por ejemplo, fuera de plazo. Pero lo normal es que nosotros, no sé, pasen un par de días antes de que se acepte una prórroga, en este caso, como consultan en el chat. No sé si alguien más tiene algo que señalar. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Mi nombre es David Bustamante. Don David, buenos días. Buenos días, sí. Y quisiera plantearle la consulta a don César Soto Ojeda, que es el abogado del MICAP, referente a la reitimización de ítem presupuestario. Se supone que para esto existe un formulario, ¿cierto? En caso de poder hacer alguna modificación de acuerdo a los ítems, ya sea de recursos humanos, gastos operacionales y gastos de inversión. Nosotros acá tenemos un ejemplo muy básico, porque nosotros postulamos a un bibliomóvil, la Biblioteca Pública 210 Darío Salas Chao. Y por el tema del los recursos humanos lo tenemos claro, eso no hay cambio, porque hay una fomenta lectora que va a hacer su gestión de abril a diciembre, ¿ya? En eso no tenemos problemas. Donde tenemos que hacer algunas modificaciones con respecto a la compra del furgón, porque debido al dólar y debido usted sabe que todo ha subido hoy día. Entonces, la consulta es si los gastos operacionales, digamos, se pueden unir a los gastos de inversión, objeto de, si falta algo de plata, lo colocará el municipio, por supuesto,
para que se pueda cumplir el objetivo. Claro, eso obviamente no es prácticamente técnicamente un tema jurídico, un tema más bien financiero. Entiendo que ese tipo de modificaciones o de situaciones las van a abordar con el colega que es revisor, que es Javier, pero primariamente le puedo decir que sí. Obviamente si hay un tema que es justificativo de la situación, como usted bien lo señala, todo ha subido y todo ha cambiado de valor, no es el mismo valor quizá cuando ustedes cotizaron ese vehículo al que se los van a vender ahora. Si ustedes lo plantean con una solicitud y con antecedentes, mira, esto es lo que vale este vehículo hoy y necesitamos obviamente mover estos recursos para la adquisición de este vehículo y los vamos a sacar de esta parte, y lo que vamos a sacar tiene que estar establecido con montos, digamos, exactos, que se mueven de este ítem al otro, y este ítem queda así. En el fondo entiendo que desde revisión financiera solicitan que sea así, cómo estaba el proyecto y cómo va a quedar. Digamos, Claro. quizás hasta con una tablita. He visto solicitudes, Sí, digamos, que vienen así, sí, con una tabla sí, de cómo estaba, cómo va a quedar, y obviamente con la explicación de por qué están pidiendo esta modificación. Si es, en el caso, como usted me lo sí, cuenta, digamos que por una variación del precio del dólar, no hay nada que hacer, claro, digamos. Obviamente eso debiera aprobarse. lógico. Y lo otro que, señor abogado, que le digo yo a usted es con respecto a que la garantía en relación a la letra de cambio, estoy consciente de que mientras dure el proyecto hay que mantener vigente esto, y por lo tanto, cuando se cumplen los 6 meses hay que volver a hacer una nueva, digamos, una nueva letra de cambio, para que quede establecido como respaldo para ustedes, ¿no? Para ambas partes, ¿no? Sí, 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 obviamente es un respaldo para ambas partes. Incluso, hay que ser sincero, es más un respaldo para el ministerio, digamos, porque, Lógico, como les claro. establecía, nosotros entregamos recursos públicos y no podemos entregarlos sin una garantía para el caso en que los recursos fueran destinados a objetivos para los cuales no fueron previstos, o que dichos objetivos no se cumplan, o que lisa y llanamente se gaste la plata en otras cosas para las cuales no fueron destinados. Y en ese sentido nosotros hacemos valer la garantía, y para eso nosotros nos sirve que esté vigente. Ya, y por último, también sería muy interesante que después todo este material nos hagan enviar a los correos electrónicos para tenerlo como un apoyo, digamos, de gestión, ¿ya? Muchas gracias. Sí, no hay problema. Muy amable, Gay.